Bueno, entonces, el texto que tenemos para hoy es, o se intitula, Las dimensiones de la crisis de los fundamentos de la antropología. Y es el primer capítulo del libro de Esteban Crotz, eh, titulado La otredad cultural entre utopía y ciencia, un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología. Un texto muy interesante, son, sé yo, muchísimas páginas, 500 páginas aproximadamente, de las que ustedes pues leyeron un extracto muy pequeño, ¿verdad? Que es el primer capítulo. Yo voy a hacer referencia hoy fundamentalmente a ese primer capítulo como para redondear alguna cosa que ustedes hayan podido leer y que no haya quedado como muy clara. Y el capítulo siguiente, que me parece que es importantísimo también para entender esta idea de la pregunta antropológica, titulado la otredad, el asombro y la pregunta antropológica. Capítulo 2 de este texto. Voy a darle una pasada así como por encima, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay preguntas previas, hay algún comentario que alguien quiera hacer sobre el texto, alguna idea que nos sirva como para ir problematizando el texto, para ver qué fue lo que ustedes lograron comprender del mismo y hacia dónde dirigir nuestra argumentación del día. Si alguien quiere, puede abrir el micrófono y pues conversarnos un rato. Profe, Sí, yo señor. eh, cuando estaba haciendo la lectura, bueno, cuando estaba buscando para hacer la lectura, vi las tres preguntas que puso usted. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la crisis de la disciplina? Y bueno, según lo que yo entendí, Crotz dice que es una confusión debido a que hay mucha similitud con otras disciplinas. Por ejemplo, las distintas ciencias, la filosofía, lo cual no se pone de acuerdo muchas veces. Sí, en parte es eso, por supuesto. En parte es eso, pero hay una distinción fundamental de la nuestra, que bueno, toca hablar hoy, ¿verdad? Y quizás la próxima semana. Sí, es en parte una especie de confusión en relación a lo que hacen o no hacen las otras disciplinas sociales, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la diferencia de la antropología social con la sociología, por ejemplo? Que es una pregunta muy recurrente. Bueno, eso vamos a tratar de esclarecerlo un poquito hoy, espero, ¿verdad? Y sí tiene que ver con eso, por supuesto, Cristian. ¿Alguien más? Hola, profe. Hola, Yo lo Luis. vi, sí, pura vida. Yo lo entendí también como es esta crisis de la ciencia, que lo que se critica o se juzga a la antropología sobre su abordaje empírico, digamos, y que se exige como un abordaje más teórico y como que hay una confusión ahí sobre que los antropólogos estudian algo que se está cambiando o esta parte de estudiar la historia, digamos, como basarse en datos más como empíricos y no duros, digamos, como decir así. Por ahí lo vi, digamos. Sí. Sí, Bueno, sí, digamos. profe, Hola, sí, ¿quién me habla? es que, que no me sirvió el micrófono. Ajá. Entonces, bueno, a mí me pareció interesante, digamos, el argumento que la antropología debe estudiar la realidad en la que está inmersa a sí misma, digamos. Entonces, cómo es, hay como una relación, pues, digamos, bastante directa y recíproca, digamos, entre ambas cosas. O más o menos eso también me quedó como ahí. Ajá. ¿Quién me habla, perdón? Karen, profe. Karen, sí, perdón, es que aquí no la veo. Vi a Cristian y a Luis, pero no a usted. Está muy bien, sí. Están muy bien las ideas. Esto de lo empírico es muy importante también, Luis, ¿verdad? Esto que decía Cristian y lo que decía Karen, por supuesto. ¿Qué más, muchachos y muchachas, a partir de lo que ustedes leyeron? ¿Alguna otra idea como para ir yo haciéndome una idea acerca de lo cual yo necesito pues poner énfasis?
¿No? Bueno, entonces no. Entonces, bueno, empecemos, digamos, por precisar un poco las ideas del texto, ¿verdad? Así como por orden, a como vienen prefiguradas en lo que ustedes leyeron para hoy. En primer lugar, bueno, Esteban, bueno, debo decir algo sobre Esteban Crotz, es un autor mexicano-alemán, bueno, nació en Alemania, hizo su doctorado por allá, después se fue a residir a México y actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y también en la Universidad de Yucatán. Ha escrito mucho sobre esta idea de las antropologías del sur, muy a tono, digamos, decolonial, junto con otros autores que han gravitado por esos temas. Me refiero a Gustavo Lins Ribeiro, Arturo Escobar, y otros, ¿no? Que han abordado esa temática en la actualidad desde una antropología, digamos que latinoamericana. Crotz por ahí nos habla en algunos otros textos de antropologías del sur, ¿verdad? Un concepto interesante, y también un concepto muy interesante también de Crotz, esta idea de la antropología en un solo país. Quizás tengamos chance de verlo más adelante cuando veamos estas ideas de capítulo 2, aunque no viene necesariamente ahí esta interesante idea, sí podemos dar un vistazo sobre la misma, que fue escrita en otros textos que no están contenidos en este libro. Bueno, Crotz empieza su disertación con esta idea del etnoboom y esta idea de la crisis de la identidad. Es decir, ha habido un creciente interés en muchos lugares por las discusiones, que se ven limitado en gran medida a la disciplina llamada antropología. Dice el autor, una especie de exotismo por los temas que aborda la antropología, como este retorno a la época de lo exótico, finales del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente cuando se crea esta disciplina que llamamos antropología. Finales del XIX y principios del XX, fundamentalmente con un enfoque teórico importantísimo que en aquel momento se dio en llamar evolucionismo, del cual ya hemos hablado un poco en otras clases, ¿verdad? Hemos hablado poquísimo de esto, ustedes evidentemente lo seguirán viendo en algunos otros cursos de la carrera. Acá yo quisiera detenerme en algo. Este primer enfoque teórico pretendía ser, como lo dijimos durante la clase en la que vimos el texto de Pritchard, pretendía ser un enfoque empírico distante de las formulaciones filosóficas de los filósofos ilustrados, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿No? Cuando hablábamos de Rousseau, de Montesquieu y de todos estos, digamos que filósofos ilustrados que tenían muy en cuenta esta idea de universalidad, de una explicación de conceptos universales, etc. ¿Recuerdan? Los antropólogos y antropólogas del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, intentaban a partir del evolucionismo propiciar un marco teórico más ligado a lo empirista. No lo lograron, al decir de Pritchard. Recordarán ustedes ese texto. Al decir de Pritchard, estos antropólogos no lograron prefigurar una ciencia empírica. ¿Por qué? Porque terminaron regresando al esquema universalista, ¿verdad?, y totalizante de los ilustrados del siglo XVII, XVIII, ¿verdad? ¿Sí? Chao. No lo lograron, pretendieron ser, eso sí, pretendieron desarrollar la consolidación de una ciencia empírica. Sin embargo, como lo dijimos aquella vez, también a partir de Pritchard, muchos de estos, la gran mayoría de estos antropólogos y antropólogas no iban a campo, ¿verdad? No iban a campo. Es decir, sus trabajos eran fundamentalmente de aprehensión, consolidación y registro de algún tipo de memorias e informes de viajeros, misioneros, etcétera, que iban por el mundo registrando el comportamiento y algún tipo de cuestiones sociales de culturas otras, culturas extrañas, ¿verdad? Recolectaban ese tipo de información y los antropólogos de aquella época registraban, pedían ese tipo de informaciones para poder desarrollar así su síntesis
teóricas sobre culturas diferentes. Vamos a ver. Lo importante, digamos, parte de lo importante de esta época es una consideración espacio-temporal bastante interesante, ¿verdad? Y la consideración tiene que ver con que habían culturas más avanzadas que otras en términos culturales, ¿verdad? Habíamos hablado también de aquella idea del salvajismo, barbarie y civilización. ¿Recuerdan? En donde evidentemente la Europa del tiempo era considerada el centro de la civilización, por supuesto, y entre más alejado de Europa, más bárbaras o más salvajes iban a ser las sociedades. En dicha medida o en dicho sentido, mientras más se alejaba cualquier sujeto del centro del conocimiento y civilizatorio que era Europa, mientras más avanzaba hacia esa periferia, más iba a encontrar rasgos de sociedades menos complejas, más simples, ¿verdad? Esto fue muy interesante, pero por supuesto que esta consideración del tiempo y espacio, es decir, que vos viajás un trayecto largo y no solo te alejas físicamente, sino que temporalmente, es una idea, por supuesto, que ha sido sumamente criticada. Incluso vean ustedes en el caso de Pritchard, que la critica bastante fuerte, ya desde el funcionalismo. Estamos hablando de unas décadas después del surgimiento de este enfoque teórico. Pero estas ideas relacionadas con el surgimiento o el establecimiento, el descubrimiento de un otro cultural, ¿verdad? Han sido han sido pilares dentro del carácter científico de la antropología, no solo de aquel tiempo, sino que contemporánea. La otredad es una palabra muy importante acá y vamos a irla desglosando, ¿no? Porque esto ha permitido que la antropología expanda sus campos de estudio, ¿verdad?, hacia otras ciudades, ¿verdad? Esta idea de la otredad ha permitido que la disciplina expanda sus rangos de acción hacia otros espacios que no fueron, sino hasta hace poco tiempo relativamente, habituales. No fueron habituales estos espacios. Pues eran temas, por ejemplo, hacer antropología en la ciudad estaba destinado para sociólogos o sociólogas, por ejemplo, no para antropólogos o antropólogas. Entonces, siguiendo con el texto, Crotts nos anuncia una especie de confusión a pesar de este boom, ¿verdad? Es decir, este etnoboom, que significa la utilización no solo de contenidos teóricos, sino que metodológicos y epistemológicos de la antropología en otras disciplinas sociales, fundamentalmente, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la etnografía, que es utilizada de raigambre antropológica, pero que es utilizada por otros estudiosos, por ejemplo, la sociología, la ciencia política, qué sé yo, la psicología, ¿no? Algunas otras disciplinas utilizan esta estrategia, esta metodología, que es, digamos, de riñón antropológica, por decirlo de alguna manera. A pesar de este etnoboom, y como lo decían algunos compañeros, hubo algún tipo de confusión. Primero, dice Crotts, habían diversos programas de estudio en las diversas universidades. Es decir, hay muchas universidades que dan la formación en antropología. Sin embargo, los programas de estas universidades son disímiles entre sí, son diferentes entre sí. Es decir, no les van y ven la forma en que se enseña antropología en otro país, por ejemplo, de América del Sur, y entenderán que el programa puede ser muy distinto al programa que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Esto tiende a confusión, o tiende a prestarse para confusión, dice Crotts. Además, como lo decía, me parece que Cristian, retomando las ideas del autor, no han existido límites exactos en relación con las otras ciencias y la filosofía. Es decir, no hay acuerdos precisos sobre asuntos metodológicos y teóricos, ¿sí? Además, hay otra cosa importante, acá un tercer punto, ¿verdad? Bueno, ya hablamos. Uno, programas diversos de estudio. Además, no se han definido límites exactos. Como tercer punto, hay una sospecha ideológica sobre la antropología de ser una ciencia colonial y eurocéntrica, precisamente por este primer enfoque del que les hablaba precedentemente,
llamado evolucionista, ¿verdad? En donde habían salvajes, bárbaros y civilizados. La idea de pueblos primitivos, sociedades simples, sociedades complejas, y por supuesto, muy importante, la idea de razas, ¿verdad? Es decir, sí, la antropología surge con un sentido marcadamente colonialista. ¿Qué le voy a decir? Esperen para abrir la puerta acá, tengo calor. La antropología nace entonces con un fin colonialista, por supuesto, ¿verdad? Crotts se preguntaría ahí, bueno, y sí, pero ¿cuál ciencia no? ¿Cuál ciencia social no nació, digamos, a partir de un principio de dominación y de poder específico sobre otras y otros culturales, o sobre los fenómenos que pretendidamente estudiaban, ¿verdad? No para justificar a la disciplina, sino para ubicarla en contexto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es una idea colonialista que ha sido también muy cuestionada, muy criticada, que ha sido desestructurada, que es desactualizada. Por ejemplo, ya no se habla de razas, por ejemplo, ya no se habla de pueblos primitivos, no se habla de salvajes, bárbaros y civilizados, ¿verdad? En estas oposiciones en torno a cuál cultura es mejor o peor, ¿verdad? No decimos eso ahora, decimos que hay culturas diferentes, no decimos que hay razas, decimos que hay etnias o hay pueblos. No decimos que hay pueblos primitivos, decimos que hay pueblos que manifiestan diferencias, y en esa diversidad está su riqueza. ¿De acuerdo? Pero bueno, se sospecha de estas ideas, ¿no? De estas ideas coloniales que son con las que surge la antropología. Aunque son ideas deconstruidas, por supuesto, fundamentalmente con los procesos de descolonización. En África, fundamentalmente estoy hablando de los 60s y 70s, ¿verdad? Fundamentalmente 70s. Y un cuarto punto que se presta a confusión, según Crotts, es la aparición de escuelas y lo que Crotts llama modas y tendencias efímeras, en torno precisamente a esta consolidación de una antropología desde su rigor o desde su perspectiva exótica, ¿verdad? Han aparecido muchas, fundamentalmente después de los 60s, ¿verdad? Que es el tiempo el que se refiere Crotts, en donde surgen ese tipo de escuelas en el mundo, ¿verdad? Que también han tenido la característica de tener una trayectoria, pues, efímera, breve, muy cortica, pues, ¿no? Esto para Crotts puede ocasionar que se dude de la existencia de una ciencia seria llamada antropología. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Esto, vamos a ver, lo que Crotts hace es una especie de genealogía de la consolidación de la disciplina y de la crisis de la disciplina y de la vinculación de la disciplina con distintos elementos, por ejemplo, la utopía, en 500 páginas, ¿verdad? Que es este libro que tengo por acá, que ustedes leyeron apenas el primer capítulo, ¿sí? Hace una genealogía de cómo fue prefigurándose la antropología, de cómo han devenido estas dudas, de cómo se ha desarrollado esta crisis de sus fundamentos, que ya empezaremos a desgranar. Hay una duda entonces sobre la existencia de una ciencia seria llamada antropología. Pareciera que existe acuerdo sobre pocos puntos, dice Esteban, ¿no? Esteban Crotts. La idea de los precursores del siglo XIX, de los que ya les hablé y de los que ya hemos hablado en jornadas anteriores, Morgan, Fraser, Taylor, ¿verdad? Bueno, esos autores importantísimos en la inicial consolidación de la disciplina, que son llamados los precursores de la disciplina, junto con otros que uno puede abordar, es decir, por ejemplo, qué sé yo, Lévi-Strauss, el mismo Pritchard, que hablan de Rousseau como un antecedente, que tienen a Rousseau como un antecedente, no como un precursor. Eso es diferente, ¿verdad? Los precursores de la disciplina, siglo XIX, finales del siglo XIX fundamentalmente. Hay
acuerdo en eso. Hay acuerdo también sobre conceptos centrales a la disciplina como cultura, aún hoy. Es importantísima la idea de cultura en nuestra disciplina. Además, hay un acuerdo sobre esta idea de la amplitud enciclopédica de las comparaciones etnográficas y el método utilizado, que es el método propio de investigación, ¿no? Las grandes monografías al estilo malinowskiano, por ejemplo, al estilo de Gluckman, al estilo de Victor Turner, al estilo de Margaret Mead, al estilo de Ruth Benedict, por ejemplo, prefigurados en textos célebres, por ejemplo, Ruth Benedict, El Crisantemo y la espada. Precioso texto sobre el Japón de los años 30-40, precisamente con la idea de entender la cultura japonesa para dominarla. Imagínense ustedes, ¿verdad? Pero un texto interesantísimo, muy valioso en términos académicos, etnográficos, antropológicos, por supuesto, sin ninguna duda. Entonces, parece que hay acuerdo en esas cositas, precursores, conceptos centrales como cultura, esta amplitud enciclopédica y comparaciones etnográficas y de método de investigación, solo por ahí. Esto hace que fundamentalmente a partir de los 60 se dé una crisis disciplinar con todo esto que les he venido hablando y que el autor nombra. Estas son ideas de Crotz, no son ideas mías, digamos, son ideas de Crotz muy marcadamente referidas en el texto. Una crisis disciplinar fundamentalmente en la década de los 60, exigiéndose la necesidad de una nueva antropología. Por todo lo anterior, por todo lo que he dicho, que se consolida en esta década, que es muy importante, porque se da un proceso, un fenómeno epistemológico interesantísimo en esta, y fue dado en llamar la muerte del objeto de estudio de la antropología. Es decir, la desaparición del sujeto tradicional de estudio de la antropología. No es que haya muerto, digamos, las sociedades tribales. Lo que quiero decir es que con los procesos globalizadores, mundializadores, muchas ideas generadas en distintas partes del mundo fueron tocando paulatinamente y de manera inexorable las composiciones socioculturales de estos pueblos que otrora fueron el objeto de estudio tradicional de la antropología. ¿Se entiende? Eso es, digamos, entre muchas comillas, por favor, la muerte del salvaje, la muerte del nativo en estos términos, ¿verdad? La antropología estaba acostumbrada a encontrar a este otro cultural lejos de su casa, en sociedades, digamos, casi que recónditas, de difícil acceso, ¿verdad? Con lenguajes distintos, con formas de proceder totalmente distantes a las propias, ¿verdad? Con comportamientos, si se quieren, extrañísimos. Esta palabra es muy importante, la extrañeza, vamos a ver por qué. Con comportamientos extrañísimos que nos hacían prefigurar la idea de una otredad absoluta, ¿verdad? La idea de una otredad absoluta, es decir, una otredad distante, diferente, totalmente diversa a mí, o a la antropología, o a la idea de antropología que se tenía o que se prefiguraba en las principales universidades del mundo de aquel tiempo. Dicho sea de paso, es en los 60 que se empieza a enseñar antropología en Costa Rica, en la Escuela de Lenguas Modernas, perdón, letras, en la Facultad de Letras. Ahí se empezaron los primeros cursos de antropología entre el 64 y el 66. ¿Sí? Para que tengan ese dato por ahí. No preciso ahorita si es 64 o 66, ¿verdad? Hay dos textos, uno que habla sobre el 66 y otro que habla sobre el 64. El del 64 me parece que es de María Eugenia Bossoli, y el de 66 es de un textito que escribimos mi persona, Marcos Guevara y Daniel Román hace un tiempito. Bien, entonces se exige la emergencia de una nueva antropología. Con nueva antropología, lo que se quería decir en ese tiempo es una antropología epistemológicamente distinta.
Es decir, que no se ubicara. Vean ustedes lo importante que es esta palabra epistemología, que se la van a seguir encontrando sin duda. Por eso el puntapié inicial del curso fue un texto, digamos, bastante epistemológico, Las Meninas, encontraron las palabras y las cosas, de Michel Foucault, como para ir entendiendo estos asuntos, ¿verdad? Entonces lo que se exigía es una reconversión epistemológica de la disciplina. No podíamos seguir tratando nuestro objeto de la forma en la que lo hayamos tratado, de la manera que lo hemos tratado anteriormente, fundamentalmente porque para gran parte de los sectores científicos de ese momento, antropológicos, ese nativo, ese sujeto tradicional, ese objeto tradicional estaba muriendo o ya había muerto de plano. Había que entonces tratar de ejercitar o desarrollar una nueva forma de ver la antropología desde una epistemología, digamos, ya no basada en la lógica de los pueblos primitivos, ¿verdad? Había que hacer otra cosa. Un segundo. Esto es importante porque parte de lo que se prefigura aquí en el texto de Esteban Crotz es que la antropología solo puede ser entendida en el marco de los procesos sociales generales. En el marco de los procesos sociales generales, ¿verdad? No en el lugar recóndito en donde está aquel lugar exótico y aquel otro absolutamente distante a mí. Y con estas ideas, ¿verdad? De comprender a la antropología dentro de los procesos sociales generales en los cuales se fraguaba su conocimiento, emergen dos transformaciones muy importantes. Primero, los movimientos, por supuesto, de independencia anticoloniales, críticas antiimperiales, ¿verdad? Es decir, la erradicación del concepto de cultura arcaica, ¿verdad? Que era cómplice de la administración colonial, ¿verdad? Precisamente en ese tiempo, 60, 70, en donde se da un aumento repentino de los centros de formación e investigación en antropología, precisamente en muchas partes del tercer mundo. Es decir, quiero decir que paulatinamente se fueron abriendo instancias de formación e investigación en aquellos países que eran considerados lugares de investigación por las antropologías hegemónicas o centrales. ¿Sí? Es decir, aquellos que eran sujetos de estudio y aquello que era objeto de estudio paulatinamente fue formándose en la disciplina que intentaba estudiarlos. Qué interesante. ¿Cierto? Y todo eso tiene que ver con los movimientos anticoloniales independentistas de la época, por supuesto. Y otra cosa que menciona Crotz ahí muy importante es la reactivación del pensamiento marxista, ¿verdad? Lo cual para Crotz disminuye el miedo al contacto con otros y toda esta idea de la lucha de clases, ¿verdad? Activismo político, ¿verdad? Bueno, estas dos cosas, movimientos anticoloniales, movimientos independentistas y la reactivación del pensamiento marxista en relación con esta nueva reconversión de la antropología hace que precisamente se piense en un replanteamiento epistemológico, metodológico, incluso teórico de la disciplina. En ese tiempo entonces, muchachas y muchachos, todo fue cuestionado, dice Esteban. Todo fue cuestionado. Fue cuestionado la idea esta del mero positivismo y empirismo colonialista, en primer lugar. Fue cuestionado el objeto de estudio, como lo hemos venido diciendo. Fueron cuestionados los resultados de esas formas previas de hacer antropología. Fue cuestionado el método, es decir, la propia cientificidad de la disciplina fue cuestionada, ¿verdad? Se fue cuestionada la autenticidad de la etnografía. ¿Sí? Todo esto, ven ustedes qué panorama más confuso y difuso.
que es el, ¿verdad? Y contradictorio, lleno de contradicciones, que es del que nos habla Esteban Crotz. Todo esto evidentemente nos habla de una crisis, de una crisis en los fundamentos disciplinares de la antropología. Pero esta crisis ha sido una constante, ha sido una constante histórica que ha acompañado a la disciplina según Crotz. Y por encima de querer hacer crítica a esta crisis o posicionarse en términos negativos o pesimistas ante esta crisis, Crotz pareciera reivindicar esta crisis. ¿Sí? Pareciera que entonces la crisis no está tan mal. ¿Ah? ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué creen ustedes que la crisis no está tan mal? Ya habiendo prefigurado todo este marco contextual, ¿por qué ustedes creen que la crisis para Crotz, esto lo dice Esteban, por supuesto, pero ¿por qué creen ustedes, de lo que ustedes recordaron, de lo que ustedes leyeron, por qué creen ustedes que esta crisis, o que Crotz reivindica esta crisis disciplinar? Quisiera escucharles. Tal vez de alguna forma le permita sobrevivir a la antropología. ¿Cómo es eso? ¿Quién me habla primero? Karen, profe, pero... Karen, de nuevo, muy bien. Es que veas que no se me pone acá en la vaina. Ni idea. Muy bien. Porque tal vez, por eso mismo que intentaba tal vez decir al principio que si la antropología está inmersa en la misma realidad que estudia, se tiene que ir pues ajustando a las mismas críticas que la sociedad le va construyendo o va viendo, tal vez con toda esa idea de los pensamientos decoloniales y marxistas. Entonces la antropología sí se hubiese quedado, digamos, en los mismos conceptos de que ya se había establecido, por así decirlo, con el evolucionismo, cuando creyó, digamos, que estaba ahí. Si se hubiese quedado ahí, pues no se hubiese podido adaptar quizás a lo que le está exigiendo ahora la realidad, porque ya no teníamos la misma realidad, teníamos una sociedad posguerra completamente pues difusa a lo que antes había planteado el evolucionismo, que era la cultura, digamos, y la evolución de esta, por así decirlo. Entonces, muy bien, Karen. Excelente, excelente intervención. Sí, siendo que es una ciencia que debe estar acompañada o que debe de ser vista a partir de los cambios generales que están aconteciendo, es importantísimo que vaya cambiando. Sí, y la antropología fue cambiando, ha estado moviéndose. Pero Crotz no solo habla del cambio, habla de una crisis, ¿verdad? Habla de una crisis de los fundamentos disciplinares, ¿verdad? De un pronto a otro, muchachos y muchachas, desapareció nuestro objeto de estudio. Así de bravo es esto, ¿verdad? Desapareció. Se esfumó, pues. Bueno, esto en la consideración de esta antropología, ¿verdad? Habrá que preguntar a las antropologías del norte si eso es así, ¿verdad? Pero dentro de esta visión de antropología latinoamericana, vean ustedes, este objeto de estudio no solo se esfumó, sino que aquellos que eran considerados objetos de estudio, aquellos que eran considerados sujetos de estudio diferente. Parece que lo estoy usando de manera indiferenciada, pero no, es diferente. Después podemos tener esa discusión. Pero vean ustedes que los que eran considerados sujetos y objeto empezaron a formar antropólogos y antropólogas y a hacer centros de formación e investigación en antropología. ¿Qué pasa con la crisis? ¿Que nunca han estado en crisis ustedes o qué? ¿Siempre tienen una vida así como muy placentera y pasiva y equilibrada o cómo la cosa? ¿Qué pasa con la crisis, muchachos y muchachas? Profe, la crisis es necesaria para evolucionar, como en parte lo que decía la compañera, para cambiar, para adaptarse. Y fue necesario que la antropología tuviera esta crisis para replantearse qué es lo que estaba haciendo, qué era el aporte que le estaba dando a la sociedad. Luis, y sí. usted me está diciendo entonces, vamos a ver, uno, que esta crisis es necesaria para pensar, ¿no? Que es los momentos, vamos a ver, los momentos de crisis sirven para pensar.
Y que esta crisis, ¿verdad? Y que esta crisis ha posibilitado que la antropología piense y que la antropología evolucione, ojo, evolucione. Un concepto que evolucione y que se adapte, conceptos de la antropología evolucionista, ¿verdad? Que supuestamente es una antropología cuestionada, criticada, etc. Pero que podemos emplear de nueva cuenta y en este momento, en pleno siglo XXI, para hablar del proceso de cambio y de transformación de la disciplina. Muy bien, Luis. Eso, si es eso, perfecto. Creo que lo entendí por ahí. ¿Mm? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Profe, yo concuerdo con lo que dijo el compañero Luis, Ajá. digamos, para evolucionar, para ser mejores personas o mejores investigadores, hace falta una crisis, digamos, un clímax, como dirían en el cine, ¿verdad? Un cambio de ideas. Cristian, yo no sé si hace falta la crisis. Lo que podemos entender con el texto de Crotz, la versión de Crotz, es que a partir de esa crisis hemos podido reformular nuestras estrategias epistemológicas como disciplina. Profe, no sé si es igual un poco redundante, pero tal vez entonces la crisis permite resolver los problemas, se podría decir, digamos, cuando hay... O sea, sí, claro, los problemas que se presentan a partir de una crisis pueden ser resueltos en medio de la crisis, parece que así ha sido. María José, levantó la mano. Perdón. Sí, profe. Sí. Digamos, yo lo veo como la crisis dentro de la antropología, es como esa pregunta de reafirmar qué es la antropología o en qué trabaja o todos estos cuestionamientos que se preguntan a la hora de dar el paso de la nueva antropología. Entonces creo que reafirmar la crisis es la constante pregunta de tanto del cambio, como han dicho los otros compañeros, como adaptarse de la evolución dentro de la misma ciencia, de la misma, digamos, el estudio. Entonces es no solamente como cambiar los métodos en que observamos y comprendemos a los demás, sino de cómo nos observamos y comprendemos a nosotros mismos como antropólogos y como antropología, siento yo. Muy de acuerdo con eso, muy de acuerdísimo con eso. Muy bien, muchachos y muchachas, muy bien, están en todas, ustedes. Sí, algo importante que dice Crotz es que la antropología tiene tiempo de estar en crisis, pero esta crisis le ha servido para pensar, ¿verdad? Y le ha servido para reformularse, es decir, nos hemos preguntado en distintas épocas de la trayectoria disciplinar qué somos. Imagínense ustedes lo que es preguntarse de manera individual, personal, qué somos a cada instante, ¿verdad? O qué soy. Es una pregunta, digo, existencialmente poderosísima. ¿Qué soy? Es fuerte, ¿no? ¿Qué soy? Y bueno, entonces, y la reconversión colectivizada es entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? ¿Qué somos como disciplina? ¿Qué hemos sido? Y bueno, ¿y qué queremos ser? ¿Verdad? Por ahí pone Julián algo, pero no lo puedo leer, Julián, porque voy en bicicleta, ¿verdad? Ahí si alguien pudiera leerlo, porque Julián está con internet mal, le agradecería. Profe, dice Sí, Julián ahí, sí. también se puede ver la crisis desde un punto de vista dialéctico. Hay un planteamiento de la antropología, una tesis frente a los cambios sociales, se cuestiona esa tesis, una antitesis, y de ello la antropología produce nuevas síntesis que transforman la disciplina. Sí, yo creo que sí, digamos, y creo que esa es precisamente la propuesta que hace Crotz, ¿verdad? Ver la crisis de una forma dialéctica, ¿verdad? Hay una tesis, esta antropología, digamos, tradicional, ¿no? Una antítesis, la propuesta de una nueva antropología y una síntesis que desarrolla en el caso de la antropología, por ejemplo, latinoamericana, una forma novedosa que no tiene que ver solo con apuntar a esta reconversión del sujeto de estudio, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con tener algunos parámetros de la antropología previa para desarrollar su propia síntesis.
¿verdad? Sí, esto, digamos, me parece que queda bien expuesto por lo que dice Julián, que Julián, interpreto, lo rescata del texto de Crotz. Entonces, bueno, vean, etnoboom de la disciplina que precisamente no termina de consolidar la disciplina, ¿verdad? Y que más bien la arroja a una crisis constante que se ha mantenido por largo tiempo, es decir, 70 años, no sé, 80 años de crisis, ¿verdad? A partir, o sea, una crisis propiciada por todo esto que hemos venido hablando, ¿verdad? Desaparición del sujeto tradicional de estudio, movimientos independentistas, anticolonialistas, reactivación del pensamiento marxista que empieza a prefigurar otras nociones importantísimas para ver y para analizar la realidad, la acusación de la disciplina, de su método, de sus resultados, de su empirismo colonialista, de la autenticidad de la etnografía, todo esto provocó o ha provocado una constante crisis en la que hemos estado envueltos, ¿verdad? A este respecto, Crotz hace una propuesta para poder llegarle, digamos, a la génesis de esta crisis, para poder genealogizar, si se me permite la expresión, esta crisis. Y la propuesta de Crotz es la misma antropología. Entonces, la propuesta es que la antropología recurra a la antropología de la ciencia para entender su crisis, es decir, una especie de autorreflexión dentro de la disciplina. Esto es una antropología de la antropología. ¿Sí? Es decir, analizar estos procesos a partir de los mecanismos que ya de por sí tiene la antropología. Intento decir que, o en corto lo que quiero decir es que la propuesta de Crotz es analizar la crisis utilizando los propios métodos de la disciplina. Por ejemplo, la observación participante, una especie, dice Crotz, de autorreflexión clarificadora. Porque bueno, lo que habría que hacer según Crotz para intervenir o para sondear o para tratar de analizar esta crisis es participar como un actor social en esta escena de la crisis, ¿verdad? Como lo hace la antropología precisamente con su método de la observación participante. Participar activamente en esa escena social, ¿verdad? Dentro de las normas dentro de las normas de comportamiento y cosmovisión de los anfitriones de esa cultura. En este caso, la misma antropología. Y bueno, hacer conscientes las diferentes dimensiones y momentos constitutivos de la tradición disciplinar, por ejemplo, ¿verdad? Y también ilustrar mecanismos de producción potenciales y limitaciones. Aquí hay que hacer una aseveración importante y algo que resulta trascendental. Utilizar la antropología para avisorar, para ver, para analizar esta crisis antropológica, es entonces emplear los mecanismos, los propios mecanismos que establece la antropología para estudiar a los otros culturales. Eso tiene que ver entonces con esta idea también de otredad y de diversidad. Es entonces, digamos que algo importantísimo. Ahora, hacia el final del texto que ustedes leyeron para hoy, hay una relación entre, o una de las primeras relaciones que establece Crotz, y es a partir, o es esta idea de la antropología vinculada con la utopía. ¿Qué es esto? De utopía me imagino que bueno, lo que yo tengo entendido, utopía es como la ciudad perfecta, ¿no? Entonces, me imagino que se dirige al perfeccionismo. A ver, ¿cómo es eso? Tipo, no sé, que lo que él quiere decir es que la antropología se puede dirigir a un lugar que es lo perfecto, digamos, a lo que
Lo a lo ideal. que, a lo ideal, sí. Ujú. Sí, muy bien, sí, sí. Sí, Crotz lo hace, pero ¿para qué nos sirve eso? Es decir, ¿para qué nos sirve? Bueno, usted lo está prefigurando un poco. La idea esta de para qué nos sirve relacionar antropología con utopía. ¿Mm? Crotz ahí habla, ¿verdad? De algunos textos Tal vez, utópicos, desde Tomás Moro, por ejemplo, ¿sí? tal vez para vivir en un mundo utópico, sin ningún disgusto para nadie. Ajá. Pero igual es, no sé, igual es medio contraproducente porque como usted dice, realmente esto nació a partir de una crisis, entonces uno nunca, al final uno nunca se vería problema de los errores que hay, nunca los podría evolucionar. Sí, pero hay algo en la utopía que para Crotz es importante para la antropología, a pesar de que el advenimiento del mundo igualitario es imposible, ¿verdad? Es Ujú. decir, esta es una de las ideas utópicas, ¿verdad? Ujú. Prefiguradas en muchos textos de literatura, por supuesto. Y también prefigurada, por ejemplo, en la idea eh, desarrollada por Marx en su Crítica al Capital, ¿verdad? Ujú. La lucha de clases y el advenimiento de del proletariado como detentor de los medios de producción, ¿verdad? Cosa que nunca pasó, por supuesto, ¿verdad? O sea, la burguesía se quedó con los medios de producción forever, a excepción de, de algunas situaciones históricas de algunos países que ya conocemos, ¿verdad? Pero bueno, ese modelo no se terminó de prefigurar. O sea, esa utopía no llegó, por supuesto que no llegó. Entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? ¿Para qué nos sirve la utopía, muchachos y muchachas? La utopía nos sirve como para visualizar un ideal, para dirigirnos hacia algo que queremos Eso, lograr. como decía Galeano, la utopía nos sirve para caminar, ¿verdad? Sí, imaginar un lugar al cual queremos llegar y que ese sea el ideal por el que trabajamos, ¿verdad? Lo cual invariablemente tiene que ver eh, con los sujetos de estudio, con nosotros, con la otredad, ¿verdad? ¿Sí? Porque, para citar a Benjamin, nos hemos dedicado por mucho tiempo, fundamentalmente después de este quiebre disciplinar en los años 60, de contar la historia subterránea de los vencidos. ¿Eh? Y hablar de estas emancipaciones y de estas subversiones y de estas revoluciones de sujetos que han podido prefigurarse, establecerse y autorreferirse, autoubicarse en espacios distintos de los que ya estaban. ¿Mm? Hablar de esas contradicciones es hablar del cambio social, por supuesto. ¿Mm? Y de pensar que, por supuesto, y evidentemente, un mundo mejor es posible, pero no es solo, esta es una utopía, digamos, prefigurada a partir de los 60, digamos, con toda esta reconversión, con toda esta reestudio de la teoría marxista, con las cuestiones independentistas, anticolonialistas, ¿verdad? Pero eh, lo de Crotz es más enfático. Crotz parece decirnos, la antropología nace a la par de la utopía, o sí, nace a la par de la utopía, nace a la par de la utopía. ¿Mm? Y claro, esta aventura del viaje, palabra importante, el viaje, no el ride psicodélico, no, el viaje en términos físicos, ¿verdad? Nos propone la aventura de encontrarnos con otros insospechados, diferentes y absolutamente diversos a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Prefigurados en aquella idea muy en boga en aquel tiempo de, de el, en Rousseau, del buen salvaje, del buen salvaje. El hombre es bueno por naturaleza, lo corrompe la sociedad. ¿Verdad? Aquella idea prefigurada desde la ilustración de la ubicación de pueblos buenos, naturalmente bondadosos, ¿verdad? Toda una alegoría a lo utópico, ¿verdad?
que era, me parece, precisamente con lo que los antropólogos y antropólogas del tiempo querían encontrarse, es decir, un mundo utópico, ¿ah? Un mundo utópico. Y eso se ve reflejado en las etnografías del tiempo. Por ejemplo, Margaret Mead, con, haciendo alegoría, casi que apología, por ejemplo, de la sexualidad de las jóvenes samoanas, ¿verdad? Desde el enfoque teórico de la cultura y personalidad, por ejemplo, ¿verdad? Contrastándolo con la sexualidad de las jóvenes estadounidenses del tiempo. ¿Sí? Diciéndonos que hay lugares así, ¿no? ¿Sí? Casi que prefigurando un acontecer utópico desde el trabajo etnográfico, desde el trabajo antropológico. Entonces, crisis ha estado siempre presente en el discurso antropológico, pero también lo utópico. Claro, lo utópico en diferentes medidas y en diferentes condiciones. Vean ustedes que lo utópico en los tiempos de la antropología evolucionista era una cosa, lo utópico en los tiempos de la antropología postcolonialista es otra también. ¿Sí? Y uno diría que lo utópico en los tiempos de la antropología latinoamericana es otra cosa, ¿verdad? También esta idea de emancipación, ¿verdad? Ligada también a la idea de desestructuración de la idea económico-capitalista, por ejemplo, ¿verdad? Que también suena a utopía. Digo, suena a utopía porque, bueno, no, y qué sé yo, no ha pasado, ¿verdad? Una cosa como que se derriben las barreras de las clases sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Queda claro, queda clara cuál es la relación importantísima que hace Crotz entre la crisis, la antropología y la utopía, ¿eh? Lo cual invariablemente tiene que ver con el viaje. El viaje ha sido un mecanismo, casi que un proceder metodológico y epistemológico trascendental para poder acercarnos a los otros. Incluso en la actualidad, el viaje es central, muchachos y muchachas, ¿verdad? Es central, digamos que la posibilidad de ir al encuentro con otro, aunque este viaje sea de 5 minutos, pues, ¿verdad? Es decir, no se me malinterprete, por favor, no hace falta ir a la Alta Talamanca para encontrar a otros culturales y para propiciar ese tipo de viaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? A mí me queda un poco de duda con esta relación con la utopía. Ajá. Como que la entiendo, pero no todo completa. Ajá. O sea, como que veo esta relación de la antropología de buscar la utopía, pero no sé, me queda, como que qué más, como que me falta algo. Me falta yo algo. lo hago. ¿Sabe qué Sí, le falta, Luis? Le falta leerse el resto del texto. Sí, yo lo hago relación en una charla que vi en YouTube de Manuel Delgado y Jan Gehl. Jan Gehl es un arquitecto danés muy conocido por sus trabajos en planificación urbana, y Manuel Delgado es un antropólogo de Barcelona. Y en esta charla, digamos, Manuel Delgado le dice a Jan Gehl que él, de los arquitectos que conoce, es el que mejor le parece porque él piensa en la gente, digamos, a diferencia de todos los demás que son como un poco comerciales, ¿verdad? Pero le hace una crítica porque Jan Gehl saca un libro que se llama Ciudades para la Gente, y en la portada del libro todo el mundo está feliz, salen las personas en bicicleta, todos están contentos, disfrutando del espacio público. Entonces esa crítica, por eso yo lo relaciono con esta utopía, porque es esta visión antropológica de lo que se está proponiendo a nivel de ciudad, de qué es una sociedad ideal. Entonces, digamos, yo lo veía por ese lado, pero ya como leyendo el texto de Crotz, como en esa relación de utopía, me quedo como, siento que es todavía más profundo, esa relación de simplemente ver un ideal, buscar un ideal, o criticar, digamos, porque no todo... Sí, lo que pasa es que la utopía es precisamente eso, Luis, buscar un ideal o un fin que armonioso,
que cristalice una sociedad en cierta armonía, ¿verdad? Y libre, digamos, de algunas contradicciones que podemos ver contemporáneamente. Esa búsqueda debe de ser, creo yo, una búsqueda incansable, aunque de entrada pensemos que sea imposible, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, es como no perder la ilusión acerca de eso, ¿verdad? Y pensar que esa otra o posible realidad es posible y que, bueno, que sea eso lo que nos ayude a avanzar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, sí, hay una serie de ideas encontradas en el texto, fundamentalmente más adelante, que, digamos, aclaran esta situación, ¿verdad? Evidentemente no hay tiempo de verlo todo ahorita en la clase, ¿verdad? Pero, bueno, para reflexionar sobre estas ideas entre antropología y utopía, les invito a seguir leyendo el texto, que, bueno, igual es difícil de encontrarlo en internet, ¿verdad? Ese es el problema. ¿De acuerdo? Y bueno, también nos invita a nosotros a pensar sobre estas relaciones, ¿verdad? Es decir, ¿qué otra cosa puede haber, ¿verdad? En relación, con esta imbricación entre antropología y utopía, además de esta precisión sobre la posibilidad que nos da estos fines utópicos, no solo de pensar, sino de caminar, sino de avanzar, y de prefigurar otros espacios, otros tiempos y otros mundos, ¿verdad? A partir de esta constante que dice Crotz, que debe emplear el antropólogo, que es el asombro o la extrañeza. ¿Ah? O sea, es decir, si no pensáramos en mundos utópicos o en posibilidades utópicos, no sería de alguna forma posible ubicarnos en este asombro epistemológico y en esta extrañeza epistemológica de la que nos habla Crotz. Fundamentalmente en el capítulo número 2 del texto que ustedes no leyeron, ¿verdad? Que yo quisiera como hacer una referencia breve, porque bueno, está directamente relacionado con lo que vamos a ver la próxima semana, con el capítulo 10. Y esto como para ir terminando con la clase de hoy. En ese texto, capítulo 2 de este libro, La otredad del asombro y la pregunta antropológica, así se titula, Crotz advierte desde el inicio que hay otras ciencias que se ocupan del ser humano, ¿verdad? Además de la antropología. La pregunta es, ¿bajo qué aspectos las ciencias antropológicas se ocupan del ser humano? Y esto tiene que ver, dice Crotz, con la pregunta antropológica, que tiene que ver con tres cosas. Uno, el encuentro, ¿verdad? Es decir, de varios miembros de un grupo con los de otras comunidades humanas, el encuentro, ¿no? Pero ver al otro ser humano como otro, ¿verdad? Aquí la pregunta esencial, la pregunta antropológica esencial es algo así como la síntesis entre la igualdad en la diferencia y la diferencia en la igualdad. Es decir, somos iguales porque somos pertenecientes a una misma especie, la humana, ¿verdad? ¿Sí? Pero dentro de la cosmovisión, la cultura, las manifestaciones sociales de cada sociedad, de cada pueblo, hay diferencias importantísimas que nos hace extrañarnos muchísimo, ¿cierto? Entonces, esto está prefigurado en el encuentro, que forma parte de esta pregunta antropológica, ¿sí? Que tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la diferencia. Somos iguales pero diferentes. Somos diferentes pero iguales a la vez, ¿verdad? Es decir, lo que hacemos con esta lógica del encuentro es reconocer al otro, como un humano, que tiene evidentemente manifestaciones diversas a nosotros, no individuales, hablo en términos colectivos, ¿verdad? La otra cuestión importante dentro de la pregunta antropológica es la idea del viaje, ¿verdad? Que ha sido una forma de contacto entre sociedades y civilizaciones, ¿verdad? Importantísima, como les decía, no solo para la antropología clásica, sino para la actual, ¿verdad?
Y por supuesto, esta idea de la que ya les he hablado, de la expansión imperial, ¿verdad? Que, bueno, sí, institucionalizan un contacto asimétrico, en cultura sí, asimétrico, pero institucionalizan un contacto, ¿verdad? Finalmente proponen un contacto, proyectan un contacto, institucionalizan un contacto, ¿sí? Entonces, encuentro, viaje y expansión imperial. Todo esto da forma a una pregunta antropológica que tiene que ver con el intento de explicar el contacto entre culturas, de hacerlo consciente, de reflexionar sobre él y de resolverlo en términos simbólicos. En síntesis, la pregunta antropológica acá, es decir, este objeto de investigación nuestro, esto, ¿qué es la antropología?, tiene su momento decisivo en la otredad, ¿sí? El reconocimiento del otro individuo como diferente. ¿Mm? La pregunta antropológica, el qué de la antropología, tiene que ver con la otredad, con la diversidad, porque muchachos y muchachas, ninguna otra ciencia social se ha preguntado como la nuestra, tan casi que de manera obsesiva, por este otro cultural. La antropología, el mito originario de la antropología está referido a esto. De una manera colonialista, de una manera imperialista, sí, muchachos y muchachas, pero les recuerdo que la idea era encontrar otros culturales humanos. Sí, más salvajes, menos salvajes, más bárbaros, menos bárbaros, más civilizados, menos civilizados, más primitivos, menos primitivos, más simples, más complejos, etcétera. Sí, pero finalmente humanos, ¿verdad? Es decir, lo que ha estado en la antropología desde siempre es el contacto, es la otredad. Y eso es lo que la antropología en términos epistémicos ha venido reformulando, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estudiamos? Antropólogos y antropólogas, estudiamos la otredad. Podemos estudiar otras cosas, sí, pero básicamente es la otredad, esta lógica del contacto que tiende a parecerse o que tiende a prefigurarse en comparaciones. Es inevitable cuando ustedes van a otro sitio extraño, uno, que se extrañen y dos, evitar la comparación. No pueden evitar la comparación. Porque como lo dice incluso Crotz, recapitulando a Lévi-Strauss, es importante cierta dosis de etnocentrismo para conocer al otro, para extrañar y, ojo, muy importante, asombrarse de las pautas culturales del otro. Vamos a ver, es importante cierta dosis de etnocentrismo en términos analíticos y epistémicos. No estoy diciendo que el etnocentrismo es importante para posicionarnos por encima de otra cultura, de manera soberana y sin ningún miramiento en torno a las relaciones de poder. No estoy diciendo que esté bien, que nos posicionemos ante otra cultura como mejor o peores. No, estoy diciendo que en términos analíticos es importante cierta dosis de etnocentrismo, como lo dice Crotz, ¿verdad?, para poder extrañarnos de aquello que estamos viendo. Porque invariablemente surgimos, nacemos y nos desarrollamos en una cultura específica que nos dice, querámoslo o no, qué está bien y qué está mal. Son códigos morales, sí. Porque eso es lo que denuncia la antropología. La antropología, en su fin, es la consolidación en campo, en la interrelación con el otro, en la interacción con el otro, en la dinámica de acercamiento al rostro del otro, es el encontronazo de dos mundos de sentido, de dos prefiguraciones morales, de dos prefiguraciones éticas, la de ustedes y la de los otros. Es un choque cultural, ¿verdad? Como por ahí nos lo va a establecer o nos lo anuncia Adam Cooper
en el texto que vamos a leer de él más adelante, en 2 semanas. El trabajo antropológico etnográfico, dado en llamar en algunos sitios observación participante, lo que nos previene es, uno, del contacto cultural, de la aproximación a ese otro, pero también de una tensión cultural entre dos posicionamientos culturales diversos, diferentes, el de ustedes y el de ellos. Son dos mundos de sentido en tensión, lidiando, compitiendo por cuál se superpone al otro. Después puede ser que se den la mano y que todo bien con lo tuyo, sí, generalmente sí, está bien, ¿verdad? Pero al inicio ustedes no podrán dejar de percibir, cuando ven las dinámicas de esos otros culturales, cierta extrañeza. La extrañeza que sucede cuando ustedes ven algo y ustedes no lo entienden, ¿verdad? Y se quedan extrañados, asombrados, y ustedes dicen, ¿qué putas es eso? ¿Qué carajos es lo que está pensando esta otra persona? ¿Verdad? Como cuando ustedes lo saca de onda conversar con un amigo y su amigo les dice lo que para ustedes es una total y completamente una completa estupidez. ¿Ah? Y puede que no sea una estupidez, puede que sea un marco de sentido desde donde esta persona está interpretando el mundo. ¿Sí? A detrimento de caer en relativismo, puede ser, qué sé yo. Pero también es importante el relativismo para los antropólogos, el relativismo metodológico. Para acercarnos, es importante un poco de etnocentrismo y es importante, no se puede hacer antropología sin relativismo, punto. A como no se puede hacer antropología sin un poco de etnocentrismo, ¿qué les voy a decir? Es decir, debemos de empezar a exorcizar esas concepciones de mundo y también verlas desde otra perspectiva. Reitero, no estoy diciendo que el relativismo total ni el endocentrismo irreflexivo sean buenos, ¿ya? O que sea lo que haya que hacer, o que ustedes mañana vayan a decir, no, es que el profesor Onésimo nos dijo que hay que ser endocentristas. No, por Dios, no estoy diciendo esto, tampoco les estoy diciendo lo otro, hay que ser relativistas, ¿no? Hay que pensar a pensarnos como esos sujetos que tenemos o que enfrentamos o que vivenciamos situaciones endocéntricas y relativistas, ¿verdad? Y que hay que pensarlas, hay que pensar eso, ¿verdad? Hay que pensarlo. Porque no se vale con decir que algo es malo o es bueno. Digamos, esos códigos binarios no nos sirven de mucho en la antropología, ¿verdad? Nos sirven en la conversación en el bar y, bueno, ahora que ya ven los bares, por cierto, ¿verdad? La conversación en el bar con esto es bueno, esto es malo, y sí, está bien, ya está, ahí está bien. Acá no nos sirve eso. Nos sirve, digamos, trascender esto. Y Crotz, para ir terminando, acerca de esta extrañeza, nos lo dicen, bueno, de manera excepcional, página 58 del texto de Crotz, que ustedes evidentemente no tienen, se las voy a leer. Dice Crotz, en otras palabras, la otredad no es solo cualquier extrañeza, tampoco podría serlo. No se refiere de manera general o abstracta a otra cosa, sino a otros. Se refiere a aquellos seres que no permanecen tan extraños como el más familiar de nuestros animales domésticos o como la deidad percibida en una experiencia mística. Se refiere a aquellos que parecen tan similares a nuestro propio ser que toda diferencia visible puede ser comparada con lo acostumbrado y a la vez tan diferente que esta comparación se transforma en un reto teórico práctico. Entonces, la idea finalmente es esta diferencia, esta extrañeza, hacerla tan palpable y saber que no es cualquier extrañeza, que no es cualquier diferencia, ¿verdad? Tenerlo presente, tanto así que la establecemos como un reto teórico, metodológico y epistemológico. ¿Sí? Cualquier tema, o sea, no hay temas banales, hay formas banales de acometer los temas. Cualquier tema
puede ser percibido en esta lógica, ¿verdad? En esta lógica de extrañeza y diferencia tan significativa que nos propone ella misma un reto teórico y metodológico. ¿Sí? Bueno, por ahí va la cosa más o menos, muchachas y muchachas. Voy a parar la grabación para que no se haga muy extenso y poder subirlo más tarde.